Alguien que me dé, por favor, un retorno de si nos estamos escuchando. Perfecto, sí, se oye bien. Muchas gracias, Ana. Bueno, buenos días, gracias por la presencia. Bueno, en términos de actuación de las personas, bueno, ahora entramos en una etapa en la que hay que mantener las franjas horarias, pero en la que, claro, ya se puede salir a ir a comprar, se puede ir a comprar a los comercios, ¿no? Hasta ahora eran supermercados, etcétera. Se puede salir a tomar una cañita, ir hasta una terraza, etcétera. Por tanto, el concepto de franja horaria ya es un poco diferente, ¿no? Ayer identificamos 15 personas, se hacen controles, se les está preguntando, pero es cierto que ahora ya la forma de moverse ya es diferente. Bueno, cosas que se detectaron ayer, pues una persona que rompió el precinto de una fuente para coger agua, una cafetería que no respetó el aforo de una terraza interior, 4 jóvenes reunidos. Déjeme que aclare alguna cosa, porque en mis salidas, en mi franja horaria, con mi mujer, con Cristina, bueno, pues me convierto en una especie de oficina ambulante de información, ¿no? La gente me pregunta y... Bueno, me preguntaron, por ejemplo, fuentes. Me preguntaba alguien, ¿por qué no se desprecintan las fuentes? Dije, porque nosotros no tenemos ninguna garantía de que una fuente no haya sido tocada por alguien contagiado y que, por tanto, sean una fuente de agua y de contagio. Porque si alguien al coger el agua toca la zona de la fuente y llega alguien que después para llenar también su vasija, pues la vuelve a tocar y, por tanto, las vamos a mantener precintadas. Me preguntaron bastante gente por las playas. Debo decir que vamos a esperar a que llegue el verano. En este momento, las playas se puede pasear, pero no se puede utilizar ni para acostarse ni para toallas de baño, y no puede haber baño en el mar. Esto es lo que dicen las normas, ¿no? Digo porque estas fueron las cosas que me iban preguntando. Después me preguntaron una cosa singular, ¿no? Y era si alguien podía utilizar una tabla de surfing con vela, un windsurfing, como una embarcación de recreo. Pues no sé qué contestarle, ¿qué quiere que le diga? Evacué la consulta por aquí, pero no sé yo si una tabla de windsurfing es una embarcación de recreo, porque tienen modalidad distinta a la actividad deportiva del surfing, ¿no? Bueno, ayer tuvimos y hubo ya terrazas. Vale, yo quiero decir en esto y volver a repetirlo. Primero, nosotros queremos apoyar al sector de la hostelería porque lo pasó y lo pasa muy mal. Segundo, nosotros mantenemos las terrazas Vigo con tasa cero, ¿verdad? Tercero, en aquellos sitios donde se pueda ampliar, vamos a permitir la ampliación. ¿De acuerdo? Pero tienen que seguir dejando pasos holgados, y si cabe más, para los peatones, porque ahora, claro, los peatones tienen que poder deambular, poder moverse, poder pasear y guardar la distancia social. Y por tanto, yo le planteo a las terrazas de las cafeterías mucho sentido común. Mucho sentido común. Nosotros tenemos autorizado a cada terraza una determinada superficie, dependiendo de la zona, de la acera, de la plaza, dependiendo de dónde esté. La utilización de más espacio tiene que disponer de la autorización preceptiva de seguridad del ayuntamiento, ¿verdad? Luego tienen que enviar rápidamente una solicitud pidiendo ampliar el espacio que tienen. Yo en todos los sitios donde sea posible lo voy a permitir, pero tiene que ser posible. No puede suceder, y ayer pasó en algún sitio, que la terraza ocupó toda la acera y los peatones tenían que bajarse a la calzada. No, eso no es posible. Al revés, ahora necesitamos más espacio para los peatones
porque tenemos que guardar las distancias de seguridad. Así que yo quiero recordar que siguen con tasa cero, que en todos aquellos sitios donde sea posible la ampliación la vamos a permitir. Deben solicitarla con urgencia a seguridad del ayuntamiento, con urgencia, y tienen que permitir la utilización de los espacios por los peatones. Y esto es una norma muy importante, ¿verdad? Yo les quiero ayudar, los vamos a ayudar todo lo que podamos, es negocio, es empleo, es economía, e igual que hicimos durante los últimos 10 años, lo vamos a seguir haciendo. Les vamos a seguir apoyando y auxiliando. Pero los peatones son prioritarios. La gente caminando por las aceras es la prioridad. Y claro, ahora ocupamos, repito, más espacio. Así que quede clara esta cuestión. ¿De acuerdo? Ayudas de emergencia. Ayer dimos 35 nuevas ayudas, 11.000 euros. Hoy repartiremos 607 menús y seguimos con el nivel, una cierta holgura en el ámbito del alojamiento de las personas sin hogar. Hay holgura. Significa que algunos ya salieron de la zona y ya no regresaron, ¿verdad? Pero tenemos espacio. En el pabellón del Berbés disponemos de 13 camas vacías. En el albergue municipal disponemos de 12 camas vacías. Y tenemos 23 personas en hostales y en hoteles que ya están en el final del proceso de confinamiento, tan pronto cambiemos las etapas y pasemos a las siguientes. Bueno, seguimos teniendo nuevas peticiones de ordenadores de chicos, chicas, de estudiantes, alumnas y alumnos de enseñanza primaria que no tienen ordenador y que por tanto no pueden seguir sus clases desde el domicilio. Estas clases van a continuar durante bastante tiempo. Por tanto, necesitamos y es preciso que todos los alumnos y todas las alumnas de primaria y de secundaria de Vigo tengan un ordenador. Pues en este momento ya sumamos 700 solicitudes. Hay 700 alumnos y alumnas a los que la Xunta dejó sin ordenador. La Xunta prácticamente en Vigo no repartió ningún ordenador. Mienten más que respiran, para variar, ¿verdad? Porque cuando dan una cifra de ordenadores para Vigo, durante este tiempo en Vigo se repartieron tantos ordenadores. Primero, es para toda el área metropolitana. Y por tanto engañan usando solo Vigo, ¿verdad? Tienen que decir, su delegada, la delegada del gobierno en Vigo, la señora Porro, tiene que decir la verdad, no puede mentir, no debe mentir, ¿verdad? Fueron para Vigo. Y segundo, no me creo la cifra. Mienten. Porque en este momento tenemos 700 peticiones. Es más, la Xunta, que acaba de repartir ahora pues, unos 20 ordenadores viejos que encontraron en algunos sitios, no les da la conexión de Internet. Por tanto, no valen para nada. Manda un ordenador a una casa sin recursos, porque no tienen recursos para un ordenador o para una tablet, y no le pagan la conexión a Internet. Entonces, ¿para qué la quieren? Por tanto, dieron 0 ordenadores desde que nosotros abrimos esta campaña. No dieron ninguno. Porque los dieron muy poquitos, 20 o 30 como mucho. 20 o 30 como mucho. Nosotros ya superamos 300. Y los dan sin conexión a Internet. ¿Y cómo hace un niño, una niña, un estudiante, un alumno, una alumna con un ordenador sin conexión? ¿Se creen que funciona de otra forma? Nos están tomando el pelo de nuevo. Esta política de publicidad, propaganda y de fotos de la Xunta de Galicia en Vigo y de la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo vuelve a ser la misma mentira de siempre. Por tanto, nosotros tenemos 315 ordenadores y vamos a repartir los 315. Significa que necesitamos unos 380 más. Así que yo sigo haciendo la petición. Y le pido que lo sigamos transmitiendo, ¿verdad? Porque la Xunta de Galicia, esta ciudad, la está dejando tirada. La está dejando tirada. Vez tras otra, tras otra, tras otra. Es siempre la misma canción. Yo no sé si en otras ciudades están haciendo lo mismo. Desde luego aquí dejaron a 700 alumnos de enseñanza primaria, unos poquitos de secundaria también, sin ordenador.
¿Y eso saben qué significa? Significa que las familias que no tienen ordenador, sus niños van a tener menos formación, porque van a tener meses de un curso que es este, sin formación, y después les va a costar reintegrarse en el ritmo normal del aprendizaje. Pero a la Xunta de Galicia esto no le importa nada. Por cierto, es de colegios públicos y concertados. Esto está pasando en toda la educación de Vigo. Así que seguimos pidiendo ordenadores porque la Xunta de Galicia sigue sin atender los escolares en la ciudad de Vigo. Hoy finalizamos el reparto de las 7.500 mascarillas que nos envió el Gobierno de España. Debo seguir diciendo que la Xunta de Galicia sigue sin enviar mascarillas a este ayuntamiento que hayan comprado ellos. La Xunta de Galicia nos envía una parte pequeñita de las que les da el Gobierno de España. No sé qué hacen con las otras. Pero hoy hicimos un reparto en Colla, en la zona de la glorieta del barco Alfageme, en el Troncal, en la travesía de Vigo, y en la Plaza Elíptica. Y además repartimos en ultramarinos, carnicerías, pescaderías y fruterías y panaderías de Alcabre, Comesaña, Freixeiro, San Payo de Navia, San Miguel de Olla, Salláns, San Xoán del Monte, Zamáns y Castrelos. Y miren, tenemos un número bastante significativo de mascarillas, que las dejamos sin repartir, porque todos aquellos que, estando en su casa, salgan poco y no tengan ocasión de que le den la mascarilla los voluntarios que lo están repartiendo, que o a través del 010 o que nos envíen un email, mejor el email, y que la pidan. Yo recibí algunos emails, bastantes, vale, y si no, a través de las asociaciones de vecinos, que nosotros se las hacemos llegar a su casa. Ya los que nos enviaron los emails ya se las estamos repartiendo, y tan pronto nos llegue la remesa que compramos, pues empezaremos y seguiremos repartiendo mascarillas a la población de Vigo. Bueno, seguimos con las peatonalizaciones, funcionaron muy bien. Desde hoy a las 5 de la tarde, y desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, tendremos ya todas las nuevas peatonalizaciones en marcha. Hoy, día laborable, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, tendremos peatonales 43 calles. Miren, tenemos nosotros más calles peatonales un día laborable que Madrid en un día festivo. Esta es la realidad. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque queremos compartir el espacio de la ciudad con la gente. Y yo sé que los ciudadanos están contentos con esto porque me lo dicen, la utilizan. Entonces tenemos hoy de 5 a 13 zonas peatonales en Baleidos Castrelos, en Povisa Traviesas, en Torrecedeira, en la zona centro, en la zona Calvario, en la zona do Castro, en la estación de autobuses, en la zona de Teis y en la zona de Barreiro. 43 calles. Y, por cierto, seguimos estudiando nuevas peatonalizaciones. ¿Y saben qué es lo que estoy recibiendo? Estoy recibiendo muchas peticiones que me dicen que los dejemos para siempre. ¿Queremos calles peatonalizadas? Pues sí, pues las queremos. Y bueno, pues esto es en este momento porque necesitamos el espacio social y ya veremos qué sucede cuando esto acabe. Pero en este momento, les repito, 43 calles peatonalizadas un día laborable, porque yo creo que somos la única ciudad en España que tiene calles peatonalizadas un día laborable. Pero 43, no 5 ni 10, 43, que son más que las que peatonalizó Madrid, que lo hizo muy bien, ¿cierto?, en un día festivo. Bueno, desde el Concello de Vigo y desde Vitrasa vamos a poner en marcha un concurso que se titula Os nosos pequenos héroes, para niñas y niños de 7 a 15 años, en tramos, ¿no? De 7 a 9, de 10 a 12 y de 13 a 15. Es un concurso que tendrá lugar entre el 12 de mayo y el 19 de mayo para que nos envíen o bien un dibujo, o bien una poesía, o bien un relato corto, ¿verdad? Con temáticas de cómo está siendo el confinamiento,
que hacen las niñas y los niños, los chicos y las chicas, que hacen día a día, si cocinan, si hacen tareas, si aplauden, todo lo que hacen. ¿Qué opinan estas niñas, niños de los héroes de la ciudad, que son los sanitarios, que son los conductores, el personal de supermercados, las farmacias, la policía, la Guardia Civil, los voluntarios? ¿Qué opinan de ellos? ¿Qué opinan de los aplausos? ¿Qué mensajes le quieren hacer llegar a los mayores? No solo a sus papás, mamás, abuelas, abuelos, sino a todos. ¿Qué nos dicen los pequeños a los mayores? Y después, ¿cómo se imaginan Vigo en el futuro? ¿Vale? Con todo esto, se va a publicar en la página de Vitrasa en Facebook y se establecen unos premios para 9 ganadores, ¿verdad? Y tendrán 6 meses de viajes gratis las niñas y los niños que lo envíen, un viaje con toda la familia en el bus turístico, un viaje para toda la familia en el Nadalbus, porque llegará la Navidad y volveremos a tener el Nadalbus, pues un viaje gratis en toda la familia y una tarjeta regalo valorada en 50 euros. Bueno, pues yo les digo, oiga, chavales, apuntaros a hacer vuestro dibujo, a hacer vuestro relato, a hacer vuestra poesía, enviarla, y ha hecho. Bueno, estamos en el procedimiento, en el proceso de abrir las instalaciones municipales. Estamos con la limpieza y desinfección de los museos, de la red de museos municipales. El día 25 abrirá el Museo de Castrelos, la Pinacoteca, la Casa das Artes Fundación Laxeiro, como es natural para lo que permiten las normas, y la Casa Galega de Cultura también para lo que permiten las normas, además del Museo Liste. El 2 de junio abrirá el Marco, también en las condiciones en las que marca la legislación. Estamos preparando la apertura de las pistas de atletismo y de las pistas de tenis de Samil. Estamos dando unos cursos de formación al personal que trabaja allí en prevención de riesgos. ¿Para qué? Para que sepan de qué forma se tiene que comportar el deporte en las pistas de atletismo y en las pistas de tenis. Y seguramente la próxima semana habremos acabado los cursos y abriremos estas zonas deportivas. Bueno, saben ustedes que ayer abrió el registro municipal presencial previa cita, pero solo para el RISGA, para pensiones no contributivas, para discapacidad y para ayudas de inclusión social. Solo para esto. Porque ¿saben qué sucede? Que alguna gente entendió mal y creen que abrió el registro previa cita a través del 010 y lo tenemos colapsado. Porque ahora hay mucha gente que tiene que traer documentos al registro. No, el registro está todavía suspendido. Solo abre para el RISGA, para pensiones no contributivas, para discapacidad y para ayudas de inclusión social, que no llame nadie más. Porque para lo demás ya abrirá el registro, ya lo anunciaremos. No, ahora es solo para este ámbito perentorio de solicitudes de RISGA, de pensiones no contributivas, de discapacidad y de inclusión social. No es para todo. ¿De acuerdo? Por tanto, es solo para personas vulnerables que necesitan conseguir su RISGA y, por tanto, nosotros queremos que hagan la solicitud. No queremos que se queden sin el RISGA durante los meses que va a durar todavía estas suspensiones. Pero no es para el resto de las cosas que tienen que ver con el registro. El registro del ayuntamiento no está abierto, está cerrado. Solo está abierto para esto. Y si hay casos urgentísimos, pues como siempre, por la vía de urgencia, para lo que sea preciso. Pero la apertura del registro es a través del 010, es solo para la eventualidad de RISGAs, pensiones, discapacidad e inclusión social.
Y a partir de ahí, a su disposición para cualquier pregunta. Alcalde, Fátima, de Europa Press, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente, Fátima. Yo quería preguntarle si ayer hubo alguna incidencia en la apertura de terrazas, si se registraron aglomeraciones o si hubo alguna intervención en este sentido. Bueno, yo no tuve todavía la reunión del comité de seguimiento, pero bueno, tengo la información de que hubo mucha afluencia a las terrazas. Es cierto que en el rato en el que pasé y estuve por algunas, y vi que aquello estaba bien, pero sí hubo mucha afluencia a las terrazas. Bueno, pues seguramente es la novedad, ¿no? Yo recuerdo muy bien que las mesas tienen que estar separadas y las personas tenemos que tener la distancia social. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Porque el riesgo es un nuevo confinamiento. Este es el riesgo. Y por tanto, sí, se registró mucha afluencia en algunas zonas muy importante y la policía estuvo allí presente, aconsejando a la gente y tratando de marcar las distancias sociales. Así que yo encarezco mucho que una vez que se inicia el poder hacer una parte de nuestra normalidad antigua pasada a la nueva normalidad, hay un dato nuevo, distancia social. No podemos estar allí reunidos un número de gente muy grande, no podemos hacer aglomeraciones, hay que guardar siempre los 2 metros de distancia social. ¿Más cuestiones? Hola, alcalde. Supongo que en esta primera fase, pues lo acabo de decir, o sea, que la policía estuvo informando, estuvo diciendo hay que respetar las distancias y todo esto, esa tolerancia o esa fase informativa, ¿hasta cuánto se va a mantener? ¿O se va a proceder de otra manera? Bueno, nosotros vamos, yo creo que en esto hay que ir siempre con sentido común, ¿verdad? La primera fase fue ayer la policía hizo un trabajo muy consistente, todas las policías, informando, diciendo, ¿verdad? Y buscando el establecer la cultura de la información. Porque es cierto que hay pues, muchas veces una cierta confusión, mala información. Si nosotros viésemos que el sentido común y la distancia social no aparecen, entonces la policía empezaría a multarse. Pero de momento estamos haciendo información y yo confío mucho en la ciudad. Yo confío en no tener que acudir a medidas coercitivas. Confío y se lo pido mucho. La gente que está en las terrazas es fundamentalmente gente joven, ¿verdad? Es gente de 20 y tantos, 30 y tantos años, y yo les digo que mantengan la distancia social. Ayer no se hicieron sanciones y también ignoro si hubo incumplimientos, ¿verdad? Sé que había gente y sé que la policía informó. Seguiremos con la información. Vamos a usar además los altavoces de los coches que ya se están usando coches de policía para informar y recordar, ¿verdad? Y si efectivamente no se hiciera cumplimiento, entonces sí, las sanciones tendrían que imponerse, lamentablemente, y lo sentimos mucho, pero la norma se tiene que respetar porque está en juego la vida. ¿Más preguntas? Buenos días, alcalde. Yo quería preguntarle, usted ha dicho que podría ser el principio de esas 43 calles peatonalizadas, que podrían haber más. Es un modelo muy estilo Pontevedra, no sé si usted camina hacia un estilo parecido al de Pontevedra, y al tener tanta peatonalización, ¿usted prevé que se tenga lo que sería el impuesto de rodaje, quitarlo este año, ya que los coches están teniendo que usar menos? Mire, en Vigo hay más calles peatonalizadas permanentemente que en Pontevedra. Hay más calles que en Pontevedra y Pontevedra lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Pero en Vigo hay más calles peatonalizadas. Nosotros tenemos nuestro propio modelo. Pero hablo de antes de la pandemia, ¿eh? No estoy hablando... Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora hacemos que calles en las que el tráfico es una constante, pues lo estamos peatonalizando. Nosotros estamos peatonalizando un número, incluidas las que ya están, todas las zonas del Cascobello, todas las zonas de Bouzas, etc. A eso le sumamos casi medio centenar de calles adicionales.
No, el impuesto de circulación, como saben ustedes, pospusimos su cobro. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Un segundo. Solo una pregunta, alcalde. No sé si tienen fecha ya para la apertura de las bibliotecas en la ciudad. No, ya le acabo de decir cuándo se abren. Se lo acabo de decir ahora hace un minutito. Que estamos, quiere que se lo vuelva a releer. O sea, tenía lo de los museos y demás, las bibliotecas sí que no lo había apuntado. Ah, bibliotecas, perdón, creí que me decías. Bueno, las bibliotecas, a ver, vamos a hacer una diferenciación porque lo hace la norma. Diferencia entre bibliotecas y cosas que se pueden hacer y salas de lectura. Las salas de lectura no pueden abrir. Y las bibliotecas para lectura llevando tus libros tampoco. Es decir, la mayor demanda en este momento, que yo comprendo y comparto, ¿no? De la gente joven, son los lugares para su estudio, para preparar oposiciones, para estudiar sus apuntes, ¿vale? Que usan bibliotecas y salas de lectura. Por ejemplo, puedes ir a la Neira Vilas y llevas tus apuntes y lees. Ahora no. En este momento no. Cuando reabren, que será la semana que viene, cuando reabran, eso no se puede hacer. Solo se pueden utilizar para coger libros, leerlos, y esos libros quedan 14 días en cuarentena. Y por tanto, a los efectos de lo que le interesa a la mayor parte de la gente y de la gente joven, y yo entiendo bien su preocupación y su demanda, la norma no permite abrir las salas de lectura y las bibliotecas para salas de lectura. ¿Algo más? Alcalde, una pregunta. Con el tema de las playas, usted ha dicho que de momento no sabría, que se está estudiando. Pero se está estudiando desde el Concello. Es que nos llegan muchas preguntas por WhatsApp. No, a ver. Las playas de Vigo están abiertas para pasear. La ley estatal de sanidad y el estado de alarma prohíbe usarlas para baño. ¿De acuerdo? Esta es la norma. Hay una prohibición de estado de alarma de ir a la playa y echarte allí una toalla o bañarte, está prohibido. Eso está prohibido. Eso en una fase de la desescalada se recuperará más adelante. ¿Qué es lo que nosotros permitimos? Porque es mi competencia, nuestra competencia. Pasear por las playas, esto se puede. Pero no acostarse con la toalla, tomar el sol, usarlas de baño, eso no se puede. ¿Aclarado? Muchas gracias, muy amables. Chao. Adiós.